Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, como les había ofrecido en los podcasts anteriores. Íbamos a tener profesionales, los cuales nos iban a hablar de sus experiencias, de su expertise, dentro de la relación con la parte corporal, con la parte de cirugía plástica segura, pero por supuesto, antes que otra cosa, con la parte metabólica y con la parte de salud. Y hemos tenido el honor y el placer de trabajar por varias ocasiones con la doctora que les voy a presentar el día de hoy. Es de cirujana general, cirujana laparoscópica y cirujana especialista en cirugía bariátrica, en todo lo que es la parte metabólica. Es la doctora Gaby Zapata y nos acompaña el día de hoy justamente para poder conversar un poco al respecto de todas estas situaciones relacionadas con la cirugía bariátrica, con todo lo que es la pérdida de peso, toda la pérdida metabólica. Vamos a hablar y extender y darnos cuenta de cuáles son los pros, cuáles son los contras de todo lo que es la cirugía metabólica, cómo nos va a beneficiar a nosotros y pues por supuesto después de esto de las grandes pérdidas, de esas macro pérdidas que tienen pues el paso a lo que es la cirugía plástica. Les quiero presentar entonces el día de hoy a la Gaby Zapata. ¿Qué dices, mi Gaby? ¿Cómo vas? Hola Santi, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Chévere, mi Gaby. Está un poco nerviosa porque siempre las cámaras les ponen nerviosas a las personas. Pero más allá de eso, Gaby, quiero que nos cuentes un poco. A ver, ¿cómo te introduciste tú en esta parte de lo que es la cirugía bariátrica y por qué lo hiciste? Muy bueno, esa historia empieza cuando yo estaba todavía en la universidad. Okay. Entonces, cuando ya estaba en la universidad, hacía el internado en el Hospital Metropolitano y ahí conocí a un doctor que fue el pionero en cirugía bariátrica, que era el doctor Manolo Cortés. Después de muchas veces, porque yo rotaba en pediatría, pero el doctor, claro, me saludaba, me conversaba, me preguntaba de los pacientes, siempre como que estaba evaluándome. Y después de un tiempo, se acercó un día y me dijo que quería que trabaje con él. Él trabajaba con una doctora que estaba embarazada y necesitaba a alguien que supla a esa cirujana. Y yo, a ver, doctor, entendamos, estoy en la universidad, no me he graduado, no soy médico todavía. Pero claro, él me dijo, yo te he evaluado, Gaby, te he visto. Él siempre me preguntaba, él, qué estaba viendo, qué pensaba, qué creía, y después de semanas, qué pasó con el paciente, a ver si tenía o no razón, si estuve bien o no en el diagnóstico, lo que sea. Eventualmente empecé a trabajar con él desde la universidad, empecé a atender las emergencias que él tenía, y claro, fue una responsabilidad enorme, pero al mismo tiempo me permitió ver a mí que el mundo de la bariátrica, porque él empezó, la primera manga gástrica hizo él acá en el país, lógicamente, y nosotros estuvimos ahí con él. Y fue tan chévere ver cómo los pacientes cambian su vida. O sea, es un mundo diferente. Porque tú en cirugía, lógicamente, operas apéndices, vesículas, el paciente está enfermo, se recupera, se va tranquilo, no vuelve nunca más. Es como un proceso muy corto de tratamiento. Pero el paciente bariátrico es un paciente que está ahí, que te cuenta todo. Cuando tuvo su hijito, si es que ya se siente bien, se siente mal, si va a hacer ejercicio, que reganó peso, que está teniendo algún tema importante en la universidad y se va a algún lado, entonces ¿qué puede hacer? Si le dio gripe, si es que está con fiebre, si le cae mal algo al estómago, te cuenta todo. Entonces empiezas a vivir la vida de los pacientes. Ya no solo vives la parte quirúrgica, sino que vives la vida con ellos y les ayudas en todo este proceso a que ellos salgan adelante en muchas cosas, porque a veces los pacientes también se rinden, ¿no? O sea, no es me operé y la cirugía es hermoso y todo lo que viene alrededor es divino. O sea, sí les genera a veces muchísimas inseguridades, o sea, la fuerza o la falta de voluntad en ciertas cosas, porque no siempre es fácil dejar de comer. O sea, la cirugía bariátrica te permite bajar de peso y posiblemente es el tratamiento más efectivo, pero también conlleva muchos sacrificios de por medio porque tienes que ordenar hábitos que posiblemente tenías muy desordenados antes y eso es difícil. Mencionaste algo súper importante en la parte de tu formación, en la parte del trayecto, en el que muchas veces cuando nosotros fuimos estudiantes, cuando nosotros estuvimos en esta época de poder formarnos varios años atrás, pues tenemos nosotros a nuestros mentores y las personas las cuales ven algo en nosotros y pues nos permiten quizás dar un paso más adelante a nuestros compañeros y poder permitir ayudarles en las consultas, ayudarles en las cirugías, inclusive realizar formaciones. Y eso es lo que cada uno de ustedes viven en los hospitales, principalmente en los hospitales públicos, en los hospitales de la seguridad social, en las cuales normalmente los residentes, los internos, los externos les atienden. Y ustedes muchas veces sin conocimiento, porque a la gran mayoría nos ven solo con un mandil o nos ven con scrubs o lo que sea, y pues aducen todos ustedes de que o somos médicos o ya tenemos el conocimiento y demás.
Y pues muchas veces eso no es tan cierto, porque la verdad es que más bien tenemos que ser muy cautos porque estamos tratando con una vida. Y de eso se trata justamente Cirugía Plástica Segura, y es poder enseñarles a cada uno de ustedes cómo son los procesos nuestros como profesionales. Por otra parte, mencionas que vives el paciente, que le vives la vida del paciente, que estás acompañándole y que estás diciendo, que te está contando muchas intimidades, muchas inseguridades, que te cae bien, que te cae mal y todo. Pasa lo mismo en la parte de plástica, pero es muy interesante saber esta parte de lo de la bariátrica y la cirugía metabólica, porque sí, la cirugía general como tal es una cirugía rápida, es una cirugía que te sacaste el apéndice, le quitaste los puntos y ojalá no tengas adherencias, no te pase nada y nos vemos algún otro día para que te opere otra cosa. Lo mismo pasa con una vesícula y con cualquiera de las otras cirugías, generalmente, a excepción de las oncológicas. Pero ¿por qué decides tú bariátrica, más allá de que tuviste la oportunidad de estar con los pioneros justamente del país en la cirugía bariátrica? ¿Por qué decides tú inclinarte por eso? Porque también, tomando en cuenta una cosa, la cirugía como tal es muy machista, muy machista. Y algo que me encanta de la Gaby es que tiene un temple, ¿no? Tiene un temple. Llegó acá y ya nos organizó absolutamente a todos. O sea, es excelente, me encanta, porque eso es lo que se necesita realmente en la cirugía, es tener decisión, es tener conocimiento y es tener ese temple. ¿Por qué bariátrica? Cuéntame, ¿por qué te inclinas ya después de esto? ¿Te escogen a ti? Ok, perfecto, te escogieron súper bien. ¿Por qué decides ya realmente? ¿Estabas en pediatría? Bueno, no, yo estaba en pediatría como en el internado, ¿no? O sea, era una parte de mi rotación. Yo quería ser cirujana. No estaba ¿Siempre? tan clara, no siempre. Cuando era chiquita quería ser ortopedista infantil y quise ser pediatra también y quería Pero ser siempre nutricionista, quirúrgica. Fotógrafa. Pero eventualmente cuando entré ya al internado y pasé por el Bosandes donde hice realmente la parte de cirugía, decidí ser cirujana. Chévere. Con bariátrica, porque claro, en esta época el doctor Cortés no solo hacía bariátrica, Correcto. operaba pacientes de reflujo, vesículas, apéndices, todas las cirugías que llegaban de emergencia al Hospital Metropolitano. Pero con bariátrica tú generas una relación distinta con el paciente. Y la verdad es que esta empatía que yo tenía con los pacientes a mí me permitía además tratarles. Imagínate, alguna vez fue un paciente al hospital, se peleó con todo el hospital. O sea, estos pacientes que de verdad son súper importantes y gobiernan el mundo y tienen muchísimo poder también, político, económico, social. Y claro, el doctor Cortés al final del día me decía, Gaby, tú te llevas bien, anda. Ya. Entonces, de alguna forma, tu poder, porque el paciente que tiene obesidad es un paciente que a veces es complejo de manejar. Correcto. Porque vive un mundo súper hostil, difícil. El día a día, el tener que amarrarte los zapatos y no poder, te genera muchas frustraciones. Entonces, tener que sonreír al mundo después de que toda tu mañana fue caótica, desde bañarte, cambiarte, vestirte y salir a trabajar, es difícil, pero tú poder generar empatía con este tipo de pacientes, o sea, a mí me parecía hermoso, porque claro, yo iba, hablaba, ya Gavita linda, bueno por ti, porque había en verdad a veces pacientes que ya no se querían operar porque se pelearon, porque el residente fue, les molestó, les dijo una otra cosa y pasaba mucho. Totalmente. Pero en bariátrica además es una rama tan amplia donde tú igual a los pacientes después de operar el apéndice, la vesícula, estás pendiente del tema nutricional, ves después esto, el postquirúrgico a largo plazo, digamos ya al año y medio, cuando el paciente dice ya no quiero estar así, quiero operarme, quiero hacerme una cirugía plástica, quiero cambiar como un poco más el entorno completo de mi vida, porque ya también a veces tener estos remanentes de piel les genera cierta incomodidad, obviamente eso también genera humedad, les salen hongos, o sea, generan problemas. Entonces es chévere poder estar con un paciente así, o sea, no solo en el día a día como hoy llegué, te operé y te fuiste, sino mantener una relación. Y eso no encuentras en todas las áreas. Hiciste el resumen de lo que viven cada uno de nuestros pacientes en el día a día, durante un año y medio, en los cuales nosotros como cirujanos, y en mi caso como cirujano plástico, en tu caso como cirujana bariátrica, pues vivimos de estas transformaciones. Y esta transformación es de un paciente en el cual ronca, no duerme bien, está muchas veces jadeando, suda a pesar de que existe frío afuera, como dices, ni siquiera poder amarrarse los zapatos sin tener que hacer muchas veces un gran esfuerzo. Luego entran en la parte de la cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica bajan de peso así, se clavan rápidamente en el sentido de bajar grandes cantidades de kilogramos de peso. Pero no todo es felicidad, no todo es bajo rápido y ya. Hay quienes no se adhieren al tratamiento y rompen la bariátrica y otra vez vuelven a engordar. ¿Qué pasa con ese paciente? Claro, los pacientes, como yo siempre les digo, esto es un matrimonio. Así yo es. siempre les digo en la consulta, nos vamos a casar. No importa si tienes Tiene esposo o varios esposa, maridos, tiene varios tengo maridos. montones.
Pero eventualmente lo que hay que lograr es eso, que el paciente regrese, porque el momento que un paciente... A ver, la obesidad es una enfermedad metabólica. No solo es un tema mal concebido de comer mucho y hacer poco ejercicio. Entonces estigmatizamos a los pacientes como una persona que es súper vaga, que no quiere hacer ejercicio y come un montón porque es goloso, y no hay tal. O sea, es un tema metabólico. Cuando tú entiendes que la obesidad es una enfermedad, entonces tú ya le dices y le adviertes al paciente que de aquí a 5 años posiblemente, si cambia el hábito nuevamente y vuelve a lo que tenía antes, va a poder reganar peso. La cirugía no es infalible. O sea, obviamente tiene que ir acompañado de un cambio de hábitos nutricionales, de ejercicio. Entonces es complejo a veces ese manejo porque los pacientes muchas veces se confían y cuando ya ven que bajaron de peso por mucho tiempo, empiezan a cambiar los hábitos que habían adquirido y regresan a sus hábitos previos. Entonces lo que hay que hacer en ese momento obviamente es retomar. Lo ideal es mantener un control con el paciente continuo para que tú no pierdas este espacio cuando el paciente empieza a ganar de peso, porque si ya reganó todo el peso y regresa, es muy difícil ofrecerle algo para poder bajar a como estaba previamente. Interesante, porque esa parte me imagino que te debió haberte pasado a ti, al igual que nos pasa a nosotros los plásticos, en el que le haces bajar de peso al paciente, en tu caso, en mi caso le remodelamos el cuerpo, de repente se vuelven a engordar y el otro que topan la puerta de la consulta te dicen, otra vez opérame, otra vez hazme lo mismo para poder bajar. Y no funciona de esa manera porque ya existen mayores riesgos, ya existen mayores condiciones. Y sí, claro, en la plástica muchas veces los pacientes dicen, no importa, ya me voy a hacer otra lipo y otra lipo y otra lipo. Y cada una de ellas corre más riesgos. En tu caso, hiciste manga gástrica, ya no puedes ofrecerle manga gástrica, ahora tienes que ofrecerle tal vez un bypass o muchas otras cosas. Explícanos un poco ese proceso, un poco cómo tenemos que nosotros ir abordando, cuándo realmente escoges tú un bypass, cuándo escoges tú una manga, cuándo escoges tú las distintas variaciones de lo que son cirugías metabólicas. Bueno, esto es súper importante porque justamente esa es la razón, porque es porque es fundamental tener una primera cita. Algo que deberíamos nosotros ver en la bariátrica y que tiene que cambiar es que hoy por hoy los pacientes están manejando como que fuera un producto comercial, que tú llegas y escoges, quiero un bypass, me pongo mi bypass y me voy. Y no hay tal, o sea, tú tienes que evaluar al paciente. Ahora nosotros tenemos medicamentos para bajar de peso, que siempre han habido de diversos mecanismos, digamos, para que no se absorban las grasas. Ahora quizá hay algo que puede parecer que es mejor porque se ha popularizado mucho en el ambiente. Incluso muchas personas hablan de las vacunas de antiobesidad que no existen. No existen, es una mala forma de llamarlos. Sin embargo, también tienen efectos secundarios. No es un tema de ir y yo ponerme el medicamento porque son de venta libre y muchas veces lo que hacen es compartir recetas que les ha dado algún médico a otra amiga y entonces yo también me pongo, hagamos igual y vamos bajando de peso. Existen balones intragástricos que nos ayudan dependiendo el grado de peso. El balón intragástrico está diseñado para un paciente que tiene una obesidad inicial, como un paciente que tiene una obesidad severa, pero que no puede entrar a un quirófano a operarse porque tiene muchas comorbilidades. Entonces le bajas un poco de peso y después puedes operarle. Tenemos la gastroplastia endoscópica, que es una manga gástrica que se hace por endoscopía aplicando el estómago por dentro, que es un procedimiento excelente para los pacientes que tienen sobrepeso, bueno, que tienen obesidad también y que no quieren entrar a un quirófano, por ejemplo, porque hay pacientes que tienen miedo, hay pacientes que no quieren tener heridas a nivel de la piel, que también es un tema importante y es respetable, que nos permite una mejor pérdida de peso en relación a los balones. Y luego de esto están las técnicas quirúrgicas, la manga gástrica, el bypass gástrico, hoy por hoy también las biparticiones, que son unas cirugías donde hacemos una manga gástrica y se hace un bypass adicional a esto, como un segmento del ilion, del intestino distal que se une a la parte distal de la manga, que permite que el paciente baje de peso, quizá no tenga tanto problema nutricional o déficit nutricional que un bypass como de asa larga o muy agresivo. Pero todo esto, lógicamente, tiene que ir acompañado de varias cosas. Un chequeo clínico, ver las enfermedades que viene el paciente, porque una manga puede servir para un paciente que tiene una obesidad inicial como un paciente con obesidad severa. Pero lo importante es el entorno del paciente. Si tiene más enfermedades, el estilo de vida que tiene el paciente, el acceso que tiene, por ejemplo, a tomar vitaminas. Si un paciente no va a poder comprar vitaminas a futuro y no se va a comprometer porque no le gusta, por la razón que sea, es mejor hacerle una manga gástrica, que es un procedimiento que necesita vitaminas en los primeros años, pero de acuerdo a la nutrición del paciente es algo que puedes ir dejando a futuro, mientras que en un bypass es mandatorio. Perfecto. Esta parte que acaba de topar es fundamental. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de lo que no se dice comercialmente de las cirugías. Como ustedes acaban de escuchar, Gaby acaba de decir que
se ha comercializado tanto la cirugía bariátrica, en el cual piensan muchos pacientes que es cuestión de ir a un stand y decir, me voy a comprar una manga gástrica, me voy a comprar un bypass, me voy a comprar un balón gástrico, lo que tú quieras, y que se va a acoplar a las necesidades de cada uno. No es así, lo mismo sucede en plástica. En plástica no es yo quiero un abdomino, yo quiero una lipo, yo quiero lipo láser, yo quiero lipo vibrolipo, yo quiero renubio, yo quiero una nariz ultrasónica. No funciona de esa manera. Eso, cada una de estas cosas son siempre evaluaciones médicas y se les recalca siempre que la evaluación tiene que ser médica, no puede ser por un asesor. No va a poder nunca ser por un asesor porque el asesor no es un médico. Pero más allá, y lo importante de todo esto es algo que acabas de mencionar, mi Gaby, es el uso de vitaminas, minerales y todo lo que es la parte postnutricional después de una cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque eso es súper importante. No porque ustedes se someten a una cirugía de reducción de estómago, solo están disminuyendo la bolsa. Esa bolsa tiene muchas particularidades, muchas características absortivas, enzimáticas, para poder mejorar la nutrición de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que el momento en que ustedes se sometan a una evaluación justamente quirúrgica es el momento de poder averiguar qué vamos a necesitar. Y cuando tú dices, ok, no va a poder tomar, no te vas a poder comprar las vitaminas, los minerales y demás, y pues entonces tendremos que ir por una bariátrica. Pues la bariátrica tampoco es infalible. Cuéntanos, y hablamos de los pros. Excelentes pros. Dame unos pocos contras, porque tampoco es cuestión de asustar a la gente, pero un par de contras de la bariátrica específicamente. O sea, la verdad, Santi, la cirugía bariátrica tiene que estar hecha en manos de personas expertas. Perfecto. Porque una Eso complicación en bariátrica puede ser catastrófica. O sea, si tú hablas de una complicación postquirúrgica aguda, sí puede ser grave y son complicaciones que cuestan un montón de plata. Entonces correcto. Ya no solo son las vitaminas que quizá me cuestan $40 al mes, sino que involucra muchísimas más cosas y que el paciente incluso tenga un riesgo de muerte. Eso no significa que la cirugía bariátrica tenga un mayor riesgo a una cirugía de vesícula o apéndice. Perfecto. El tema es que cualquier cirugía que no esté hecho en manos de personas expertas conlleva más riesgos. Eso es importantísimo que tomen en cuenta ustedes, porque es lo que nosotros siempre enfatizamos. Ustedes van a encontrar en la actualidad, las personas las cuales están interesadas en disminuir de peso, van a encontrar Ozempic, van a encontrar, un sinnúmero de medicamentos y que les llaman las malas vacunas del sobrepeso, y que todo el mundo se está lanzando porque las otras personas, los otros profesionales clínicos en este caso, porque no son los quirúrgicos, sino son los clínicos, tratan de meterle miedo al paciente de la cirugía. O sea, trata de meterle miedo y decir, no, es que lo que pasa es que si es que te voy a poner la inyección y te voy a poner todos los días, todas las situaciones, vas a empezar a bajar de peso, ¿para qué te vas a operar? No necesitas operarte. Pero ahí es donde nosotros tenemos que encontrar el equilibrio de saber que tú le estás metiendo un medicamento en el cual estás actuando a nivel de páncreas, estás actuando a nivel de insulina, estás actuando a varios niveles endocrinos, los cuales, si bien es cierto, van a hacer un hiperconsumo calórico para poder bajar esas grasas. También existe un montón de efectos adversos. Entre esos, uno de los más comunes en la actualidad es la ceguera súbita, porque son daños retinianos. Y también están existiendo convulsiones por daño neurológico, también están existiendo cardiopatías justamente por daño cardíaco, porque también estos daños son muy presentes por el efecto endocrinológico. Muchas veces no se dan cuenta de que lo endocrino va a ser mucho más grande que en realidad una parte bariátrica, porque en lo bariátrico o en su defecto en lo metabólico, nosotros estamos actuando sobre segmentos pequeños de todo el tracto intestinal, de todo el tracto digestivo, para poder ir suplantando y quitando esas absorciones. Pregunta, ¿quedas con algún síndrome mal absortivo o no quedas con ningún síndrome mal absortivo? A ver, cuando hacemos un bypass, técnicamente lo que hacemos es una cirugía restrictiva, pero también que tiene cierto grado de malabsorción. Okay, y esa malabsorción es la que hace que aumenten todas estas GLP-1, que son las que se ponen los pacientes cuando se inyectan Ozempic. Así es. En el tema de la manga... No estamos en contra de Ozempic, pero nos cae mal que piensen de que es la única solución. ¿Sabes qué es lo que a mí no me gusta, Santi? Dime. Porque tengo hasta familiares. Gaby, no sabes. Esta doctora se está haciendo la plata con el Ozempic, a todos les da. Exactamente. O sea, tú llegas, incluso te manda, porque el Ozempic tiene registro sanitario aquí en el Ecuador hace menos de un mes. Sí. No tiene hace 3-6 meses. Y antes lo conseguías en cualquier parte. Olvídate. Eso, entonces hasta te da el contacto del que trae, te entrega, no sé qué. Y yo me pongo a pensar,
Tú como profesional de la salud, ¿de verdad vas a ofrecer un medicamento que no tiene registro sanitario en el Ecuador? Que tú no estás garantizando la cadena de frío del medicamento y que quién sabe si ya tiene de por sí efectos secundarios. Lo mejor que le puede pasar es que no le haga efecto. Correcto. Porque se perdió la cadena de frío. Correcto. Pero si pasa algo más, ¿tú te vas a responsabilizar de eso? Entonces, no es un tema de estar en contra de algo, es que cada cosa tiene su indicación. Entonces, yo puedo ser endocrinólogo, puedo ser médico internista, puedo tener cualquier profesión, pero no porque no opere, tengo que dirigir a los pacientes a un camino único sin ver un abanico de oportunidades o de opciones. En el caso de la cirugía es igual. O satanizar la cirugía. La cirugía posiblemente es el tratamiento, no posiblemente, de hecho, es el tratamiento más efectivo para bajar de peso. Sin embargo, a veces... Nos acaban de timbrar, acaba de entrar, ahorita está viniendo Mr. Rogers. Mr. Rogers acaba de entrar en este momento, entonces por eso es que va a entrar de una manera suave. Perdónenme un ratito esos timbres, pero bueno, continuemos. Bueno, entonces un poco esto, nosotros podemos tener medicamentos y podemos tener la cirugía, cada uno tiene una indicación precisa. No todos los pacientes son candidatos a cirugía, no todos son candidatos a medicamentos. Perfecto. Y algo que a veces no están viendo los pacientes es eso, el efecto secundario. Mientras yo use un medicamento, lógicamente voy a bajar de peso. Totalmente. Pero si es que yo me llevo, porque a veces es, ok, no quiero operarme, es justificable. No tengo plata. No, porque el tratamiento con medicamentos es mucho más costoso a largo plazo. Exactamente. Entonces, uno tiene que poner en una balanza, nuevamente, el contexto social, económico y clínico del paciente. No todos son iguales. Quizá hay pacientes que pueden pagar el Ozempic de por vida. ¿Podrán tomar de por vida o inyectarse por vida? Ya. No hay estudios tampoco a largo plazo que nos digan los efectos secundarios reales. Exactamente. Esa es una parte tan importante que tú estás mencionando ahora, porque si es que nosotros nos ponemos a pensar... Medicina como medicina es extremadamente complejo. Muchos pacientes a veces nos preguntan, te operaste, ¿no es cierto? Y te operaste, te hiciste la bariátrica, te hiciste una abdominoplastia, te hiciste una nariz, te hiciste un balón gástrico. Y la primera pregunta en Latinoamérica, no, yo creo que en el mundo entero, ¿puedo tomar? ¿Puedo beber? ¿Puedo regresar? Voy a tener una fiesta el próximo fin de semana, ¿puedo hacerlo y todas las cosas? Voy a topar ese tema un rato, pero me entro y quiero adentrarme en esta particularidad. Porque el momento en el que nosotros estamos hablando de medicamentos que tenemos que utilizar de manera crónica, como por ejemplo, hablemos de Ozempic. Ahorita hablamos de Ozempic no porque tengamos nada en contra, sino porque está en boga, simplemente porque está en boga, nada más. Me estoy inyectando Ozempic o en su defecto me acabo de hacer una bariátrica. Quiero hacer todos estos cambios en mi vida, pero lo primordial dentro de lo que es la clínica de la obesidad es poder comprender y que el paciente nos entienda de que se encuentran en ese proceso no por otra cosa que más por simple y llanamente malos hábitos alimenticios. Que los malos hábitos alimenticios hayan sido por ansiedad, por depresión, por un riesgo de vida, por herencia, por problemas tiroideos, aunque entre comillas la tiroides no es que te engorda. El rato que estás descompensado te podrás estar engordando, pero no porque tú seas hipotiroideo que tienes la excusa de que me como una aceituna y me engordo. No funciona de esa manera. Y tomar en cuenta de que tú puedes tener un sinnúmero de enfermedades en las cuales tú tienes que tomar medicamentos todos los días. Cuando tú estás tomando estos medicamentos de en boga, como en este caso, vuelvo a recalcar la parte de los Ozempic, tú mismo acabas de aclarar algo sumamente franco. No existe aún la suficiente cantidad de data para poder nosotros coger y decir en este instante, sí puedo utilizar Ozempic a tal dosis para que no me cause problemas y tener el efecto metabólico que necesito, y si me subo de esta dosis empiezo a presentar estos efectos adversos. Recuerden una cosa, ustedes toman paracetamol, Umbral, Tylenol, Analgan, lo que ustedes quieran llamarle, todos los días, y ustedes no saben de que en cualquier momento lastimosamente puede ocasionarles un daño hepático, puede ocasionarles un daño neurológico, puede ocasionarles un daño renal. Y es así. O sea, no es que porque me he estado tomando 10 años me va a pasar. Es una vez. Una vez hace falta para que te tomes. Entonces eso tienen que saber ustedes, que es muy importante que nosotros como médicos, cuando estamos frente al paciente, tratamos de optar por las mejores opciones y respetando las decisiones de cada uno de ustedes. Queremos la cirugía, no queremos la cirugía, y todas las situaciones podemos permitir darle lo mejor a nuestros pacientes. Ya les dimos duro a los clínicos, no les demos duro a los clínicos porque nos van a odiar. Pero, no, más allá, no existen rivalidades, es simple y llanamente el concepto que tenemos como médicos.
Cuando nosotros hablamos, ahora hablemos de un bypass gástrico. Un bypass gástrico, una cirugía un poco más grande, una cirugía que tiene otra connotación, que tú mismo estabas diciendo que tenía un síndrome maloabsortivo, temporal, ¿no es cierto? Porque creo que a la final termina corrigiéndose, corrígeme si es que estoy equivocado o no, pero sí se ve que el paciente bariátrico es más fácil que vuelva a engordar versus un paciente con bypass. El paciente con bypass casi no vuelve a engordar. ¿Por qué? A ver, el paciente que se hace un bypass es un paciente que necesita vitaminas de por vida. Perfecto. No puede tomar vitaminas solo a corto plazo. En el caso de la manga pasa eso porque de alguna forma el paciente que se hace una manga al principio no puede tener el requerimiento proteico, el requerimiento de todos los micronutrientes que necesita, pero con el tiempo y el cambio de hábito debería compensarse eso y poder asimilar bien todas las vitaminas y proteínas. A veces sí hay pacientes que necesitan o que llegan a tener déficit de anemias, déficit de hierro o anemias porque no tienen una buena absorción. Puede pasar porque finalmente, o de vitamina B12, porque hay menor producción de ácido gástrico en el estómago al ser un estómago más chiquito. Eso puede pasar, pero finalmente eso se compensa con un tratamiento clínico que dura poco tiempo. En el caso del bypass sí es importante que sea de por vida, porque los pacientes no pueden suplir solo con la alimentación porque sí tienen una mala absorción de algunos nutrientes. Pero eventualmente hay otros nutrientes que sí se absorben y que es importante tener porque lógicamente la nutrición debería ser como amplia, variada, como yo siempre les digo a mis hijos. Tienen que comer la fruta de temporada porque así comen todas las frutas durante el año, no es que manzana, pera, piña todos los días. Hay cosas que uno debería cambiar y debería modular. Y es igual con los pacientes, más allá del tema de la absorción, es el tema nutricional, porque sí hay otro tipo de vitaminas que se están absorbiendo y que necesitamos para poder tener una nutrición completa. Dentro de todo lo que es la parte nutritiva, pues obviamente en la clínica de la obesidad, a más de todo lo que tú les enseñas, me imagino que tienen nutricionistas, que tienen nutriólogos, que tienen deportólogos en su defecto, personas las cuales están haciendo también hacer ejercicio, porque recuerden una cosa, la parte bariátrica y la parte de cirugía plástica, también la parte de lo que son abdominoplasties y remodelamiento corporal, vas a necesitar el ejercicio sí o sí, o sea, esto no es una opción, no es que, no, lo que pasa es que tengo mala rodilla y porque tengo mala rodilla no puedo hacer ejercicio. No funciona de esa manera. Existirá un sinnúmero de ejercicios que podremos hacer, que si es que tienes mala rodilla, no haremos para quitar un poco el peso, porque también el peso daña la articulación. Topemos un poco ese tema. Claro, los pacientes llegan a consulta muchas veces frustrados, porque la primera línea de tratamiento siempre va a ser dieta y ejercicio. Correcto. Pero yo quiero que un paciente, una persona, digamos, no un paciente, porque puede ser cualquier persona, que se ponga un chaleco de 40 kilos encima y haga los ejercicios en el día a día, o que viva con ese chaleco, que pase todo un día y al final del día haga. Obviamente los pacientes bariátricos están cargando mucho peso y esto les va dañando poco a poco la articulación. Así es. Entonces es más complejo que vayan al gimnasio a hacer ejercicios. Eso número uno. Y segundo, el paciente que va al gimnasio no se siente acogido. La sociedad es muy crítica, entonces yo tengo obesidad y voy y estoy ahí tratando de estar en la caminadora 1 hora diaria y toda la gente alrededor está diciendo, todos los días viene y sigue igual. Correcto. Y tú te das cuenta, porque no es que uno no se da cuenta de lo que la gente habla. Es verdad, son muy críticos. La verdad es que la sociedad en ese sentido, además de que es una sociedad que incentiva el ser delgados y muchas veces, a veces inclusive hasta ser medios desnutridos, ojo, sí, ¿no? Hacer inclusive medios desnutridos, a pesar de que es flacasa, ¿no? Pero tienen que saber que las personas las cuales se encuentran con sobrepeso, con obesidades mórbidas y demás, pues por supuesto, una de las principales frustraciones es su apariencia, y el hecho de que, como tú mismo dices, van a la caminadora y están ahí 1 hora y ha pasado un mes y medio y la gente alrededor está diciendo sigue igual. Cuando en realidad el paciente ya ha perdido tal vez muy probablemente unos 10 kilos, que tal vez no se les nota porque estamos hablando de pacientes los cuales tienen gran cantidad de masa, grasa, la cual está redundante y pues obviamente para que se note a veces tendrá que pasar 20, 30, 40 kilos para que realmente se note esto. Y para que la gente ahí recién diga, qué bien, estás bajando de peso y has bajado algo de peso, cuando en realidad ha bajado muchas veces, a veces el 5 o el 10% de toda su corpulencia. Entonces, ese es otro mensaje que tienen que tener ustedes, y es, en el paciente obeso, es un paciente el cual nosotros necesitamos mucho más largo el tratamiento, y es
la comparación que tú hiciste de que esto es un matrimonio es la mejor. O sea, en realidad es la mejor porque aquí van a haber altos y bajos, aquí van a haber discusiones, aquí van a haber ganas de divorciarse, pero en 32 segundos. Y esa es la verdad. O sea, esto es algo en lo cual nosotros tenemos que saber que nosotros como médicos vamos a ser sus confidentes, vamos a hacer su punching ball, en el cual ustedes están completamente frustrados, completamente molestos, fastidiados y demás, y nosotros vamos a seguir recibiendo y tranquilos porque tenemos una piel gruesa y vamos a poder aguantar esas cosas. Pero más allá del poder aguantar, vamos a darles las guías para que ustedes puedan tener el resultado que están buscando y poder pasar a la siguiente etapa. Una vez que ya bajaste de peso y pudiste estabilizarte, es la parte del remodelamiento corporal, que es lo que me compete a mí, es hacer abdominoplastias, resecciones grandes de tejidos, poder hacer braquioplastias, liftings, bueno, recoger toda esa piel que lamentablemente se cayó para que el paciente pase a la tercera etapa, que ya es haber bajado de peso, haber remodelado su cuerpo y ahora es mantener esto, porque el mantener quizás es la parte más difícil para nuestros pacientes si es que no se acomodan. Cuéntanos tu experiencia de mantenimiento de peso. A ver, hay pacientes que les va muy bien, hay pacientes que son realmente excelentes pacientes y un poco este tema del ejercicio, Santi, quería yo mencionarte. A veces los pacientes van al gimnasio y hacen dieta y bajan algo de peso y muchas veces no lo hacen a pesar de que haya pasado 6 meses, porque cuando tú tienes obesidad, tú tienes una alteración en la parte hormonal. Totalmente. Entonces no es tan fácil bajar de peso, tienes una alteración a nivel del eje que regula el hambre y la saciedad. Entonces muchas veces los pacientes sí comen más y son mal juzgados como glotones, pero no es porque quieran comer más, es porque tienen una alteración donde no sienten saciedad al mismo momento que una persona que no tiene una alteración y que funcionan sus hormonas perfectamente. Entonces a veces es difícil este tema del peso y el sentirse juzgado, y quería un poco aclarar eso, que puede que los pacientes en verdad hacen un montón de ejercicio, un montón de esfuerzo, un montón de dieta, pero lastimosamente ellos comen un fin de semana normal porque tuvieron un matrimonio y todo lo que perdieron ganaron nuevamente. Entonces es bien complejo el paciente que tiene obesidad que pueda bajar solo con dieta y ejercicio sin un tratamiento multidisciplinario y sin gente que le esté apoyando. La cirugía bariátrica sí te permite tener una motivación mayor porque el paciente ve cambios desde la primera semana, lógicamente. Esto. Y lo otro que me decías ahora, en el postquirúrgico hay muchos pacientes que se mantienen súper bien, porque algo que a mí me encanta también de la cirugía bariátrica es que muchos pacientes, una vez que se operan, se vuelven deportistas de élite. O sea, son pacientes que les encanta correr, que se dedican a hacer ejercicio. Es como que hacen una transferencia, a veces yo digo de adicciones, puede ser, por decir de alguna manera, con el tema de la comida, y se motivan mucho más. Entonces son pacientes que una vez que hacen ejercicio y ven el cambio en su cuerpo, están tan motivados que hacen más ejercicio, se ponen a correr y no importa, porque el paciente bariátrico no es un paciente que tiene que buscar estar 90, 60, 90. Ojo, no. La cirugía bariátrica es una cirugía que te permite mejorar tu calidad de vida, tener una vida donde tú te sientas tranquilo, feliz, pero no necesariamente cumplir un estándar estético, que finalmente nadie debería cumplir un estándar estético. Eso es algo que está sobrevalorado. Pero eventualmente los pacientes se mantienen con un peso, muchísimos pacientes, siempre hay un 30% de pacientes que va a reganar. Sí. Y que eso puede estar ligado a muchas cosas. Hay pacientes que por motivos, tengo justo un paciente que tuvo algún tema de salud y tuvo que parar. Dejó de hacer ejercicio, empezó a comer más, le dio un poco de ansiedad. Son pacientes que reganan peso. Porque lógicamente el mundo tampoco está colaborando, porque lastimosamente existen otras cosas que nos pueden afectar, otras enfermedades, duelos, temas de nuestro entorno. Si es que tú te das cuenta, en cualquier país, tú has tenido la oportunidad de viajar, he tenido la oportunidad de viajar en el mismo Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en todo lado, vas caminando y es realmente pero o sea, te acribillan con comida. Si es que te das cuenta, hamburguesa por aquí, pizza por acá, comida típica por el un lado, ceviches bueno, absolutamente todo, y hay vallas tras vallas, tras vallas, tras vallas. Y como tú dices, la sociedad no ayuda. O peor aún, estás en la oficina, 10 de la mañana, todo el mundo le da hambre y está la señora del mote con chicharrón ahí abajo, ¿me entiendes? O a alguien se le ocurrió traer un bolón, o simplemente el momento de las humitas, o algo. Entonces, sí, es una situación la cual cambia. Ahorita detrás de cámara se están riendo porque ahorita ya están hasta con hambre, con eso les digo, están ya hasta con hambre. Esperando el cafecito. Esperando el cafecito, que se acabe la grabación para ver si es que en realidad se caen con un café o alguna cosa. Pero es la verdad, o sea,
esa es la sociedad, y eso no es del Ecuador, eso es del mundo entero, eso sucede en todo el mundo. Sí, es distinto, por ejemplo, ustedes se van a Europa y en Europa les ven a la gran mayoría delgados, pero también porque todo el mundo pasa caminando, o sea, el transporte vehicular es menor, el transporte más en transporte público, otras situaciones, circunstancias de países, pero sí tienen que caminar distancias más grandes y por supuesto vidas más hectáticas en las cuales tú solo comes una ensalada, tú comes algo muy pequeño, muy rápido y te fuiste y estás, pero en cambio ellos, altos índices de hipertensión, altos índices de depresión, altos índices de suicidio, altos índices de drogadicción, porque como bien estabas diciendo, cambias tu hábito y si es que, ok, eres obeso y después de ser obeso te pasas a ser deportista de élite porque ahora te gusta, porque estás tú tratando de quitar esa adrenalina, esa noradrenalina, todas esas endorfinas que tienes adentro, necesitas transportarles de otra forma, que antes te satisfacía a ti el alimento, ahora necesitas satisfacer con ejercicio y que está muy bien. Pero sí, es verdad, nosotros tenemos que también encontrar el equilibrio y saber que el 90, 60, 90 no es lo ideal, y lo ideal es el cómo tú te ves frente al espejo, el cómo tú te sientes con tu pareja y el cómo realmente sientes que eres ese hombre y esa mujer tan atractivo para ti mismo. Primero gústate a ti mismo, primero enamórate de ti mismo completamente y créeme que el gustarles a los demás simplemente llega de añadidura. Mi Gaby, ha sido interesantísimo conversar contigo todo esto. Queda mucha tela por cortar y tenemos que seguir haciendo esto relacionado con lo que es bariátrica y te quiero agradecer. Te quiero que quedes en deuda con nosotros para seguir hablando de este tema de lo que es bariátrica, disminución de peso y todas las relaciones metabólicas para poder ir cambiándoles a nuestros pacientes y para poder darles la información que necesita y que quiero que ustedes se vayan enterando de las mejores manos, de las personas las cuales han sido entrenados por los precursores de la cirugía a nivel del país y por quienes han hecho cirugías espectaculares y yo he tenido el honor de verles el nivel de cirugía que tienen y pues invitarles a cada uno de ustedes a que realmente tomen ese cambio y tomen esa decisión de cada vez verse mejor. Y si es que ustedes están en la etapa del sobrepeso, de la obesidad, la Gaby les va a ayudar completamente en toda esta situación. Una vez después de eso, pues les voy a ayudar yo para poder remodelar sus cuerpos. Créanme que muchas veces muchos de ustedes se ponen a pensar y dicen, no, es que lo que pasa es que va a ser una cirugía carísima, ya me va a costar X cantidad de dinero la bariátrica, me va a costar X cantidad de dinero la abdominoplastia, X el lifting y sucesivamente. No le vean por el dinero porque a la final nosotros somos médicos y en la parte en la cual nosotros necesitamos ayudarles, les ayudaremos y lo haremos con todo el corazón del mundo. Véanle por su salud, véanle por lo que ustedes son como pacientes y por lo que ustedes quieren y más que nada por esa vejez que ustedes quieren tener. Gaby, últimas palabras antes de despedirnos. Bueno, Santi, agradecerte nuevamente y la verdad es que sí, algo que es importante que los pacientes tengan claro es que esto no es un gasto, es una inversión en salud, es una inversión en calidad de vida. Al final del día, tener diabetes, tener hipertensión son enfermedades muchísimo más costosas, no solo para la persona como ente individual, sino para el sistema de salud en general. Entonces, si ustedes tienen algún problema de salud, tienen que buscar a médicos expertos que les ayuden y piensen a futuro, porque esto es una calidad de vida con tus hijos. O sea, es qué quiero hacer yo para que mis hijos estén más tiempo con su papá a su lado, con su mamá a su lado. Y parte de eso no es dejarles bienes materiales, porque eso no creo que representa algo, pero sí que tengan más tiempo para aprovechar en familia, para poder vivir con sus papás, para que les puedan guiar en el transcurso de su vida. Y al final del día también pensar que en algún momento en nuestra vejez nosotros vamos a necesitar a alguien que nos cuide. Entonces, qué mejor que nos puedan cuidar en la medida de lo posible, lo menos necesario, porque podemos ser autosustentables todavía. Somos un equipo muy grande dentro de lo que es cirugía plástica segura. Tenemos la parte, apoyamos muchísimo a la clínica de la obesidad. Gaby es la cabecera completa de toda esta parte de lo que es la obesidad. Llámenle, conversen con ella, vayan a la consulta, pregúntenle todas las cosas que tienen. Les voy a dejar absolutamente todos los datos de ella en pantalla para que puedan comunicarse y principalmente tener una consulta que creo que va a ser muy enriquecedora para cada uno de ustedes. Y pues por supuesto, cualquier
cosa, cualquier inquietud que ustedes tengan en este momento, dejen sus comentarios de acá abajo, que se los vamos a responder de manera personal. Créanme, no tenemos robots, no tenemos guías ni nada por el estilo. Lo hacemos, nos damos el trabajo de coger, meternos y responder personalmente, pues para que cada uno de ustedes tenga realmente esa valoración humana y esa valoración personal que necesitan ustedes. Quiero agradecerles, darles un abrazo grande y esperarles en un próximo podcast de Cirugía Plástica Segura. Gracias, mi Gaby. Gracias, Santi.